Y mencioné que hay 16 capítulos en San Marcos, pues capítulo 8 es la mitad, ¿no? Al fin del capítulo 8 y empezar el capítulo 9. Y al fin del capítulo 8 tenemos la confesión de Pedro y después la primera predicación de la pasión de Jesús. Y vamos a continuar en capítulo 9. Buenas noches. Jesús les dijo, en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Hayan visto el reino. Cada vez. Jesús dice que hay algunos presentes que no conocerán la muerte sin que allá hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Pero sabemos que todos los apóstoles murieron y todavía no han llegado en su plenitud al reino de Dios. Pero, ¿qué es de decir? ¿Qué trata de decir con nosotros? ¿Jesús no habló la verdad? ¿O hay otra cosa de entender? Padre, el reino de Dios no estaba aquí con su presencia de Él. Claro. Pues parte de eso es de reconocer que primeramente Jesús todavía está con nosotros. En diferente forma que tuvimos cuando vivía en el mundo como un hombre. Pero todavía está con nosotros. Pues nosotros vivimos en el reino de Dios. Y cuando nosotros estamos considerando simplemente este mundo, nosotros reconocemos lo que faltamos. Y como faltamos parte de la gracia de Dios, la plenitud de su gloria, algo como así. Pero cuando removimos el tiempo de nuestra consideración y simplemente reconocemos que tenemos una relación con el Señor y ya somos hijos de Dios, pues hemos visto el reino de Dios. Cuando el Señor abraza a todos para participar de tener la herencia de la gloria de Dios. Pues ya no ha llegado en su plenitud, pero ya ha llegado el reino de Dios. Y nosotros participamos, nosotros somos testigos del reino de Dios, de la gloria de Dios y del poder de Dios. Por eso cuando hablamos de los que viven con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo y en la gracia de su confirmación, o si quiere decir la renovación carismática, algo como así, de abrazar completamente que Dios está con nosotros y nosotros ya tenemos su gracia, ya tenemos, ya participamos en su gloria, pero no en su plenitud de la gloria. ¿Está bien? De reconocer que sí esperamos, pero ya participamos. Y esta es la misa, ¿no? Cuando en la misa nosotros participamos en la pasión de Cristo, por la última cena y por su pasión en la cruz, por su muerte y también en su resurrección. Todo pasa en la misa cuando nosotros estamos allá. Nosotros sí vivimos en este mundo, vivimos en el tiempo, pero también en la misa vivimos en el reino de Dios. Pues la misa es, decimos, es una participación en la resurrección, en la pasión y resurrección de Cristo. No decimos repetir. Por muchos años, mucha gente dijeron que era de repetir, cada misa repite la pasión de Cristo. No era verdad, no es verdad. Pero de malentender
Einstein, quien nos dijo nos enseñó que el tiempo es parte de la creación. Pues cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de las cosas de este mundo, de la creación, pero estamos de las cosas que no están creadas. Y como Cristo puede ser un hombre, pero también ser Dios. Y no faltó nada del poder de Dios, pero no faltó nada de la condición humana, con excepto del pecado, porque tuvo voluntad de Dios. Este es de reconocer que hay una unidad. Y Jesús es la puente entre los dos universos, si quiere decir. El universo de Dios y el universo de la creación. ¿Me entienden? Está bien. Si entendemos bien Einstein, entendemos bien la misa. Es parte de eso. Por eso yo creo que los cientistas primeramente no entienden qué dice la fe, pero muchos de la fe, si no entendemos la ciencia, no podemos explicar en lo que creemos. Porque lo que creemos es verdadero, pero necesitamos entender bien lo que decimos. Por ejemplo, con eternidad, que es la eternidad es de fuera del tiempo. Y cuando entendemos bien lo que decimos, podemos entender los misterios mejor. Ok, eso. 6 días después, verso 2, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, los tres que siempre están con él, y los llevó a ellos solos a un monte alto. Está aquí, Mount Tabor. Este es el monte de la transfiguración. Y es alto, pero existe solo. Pues es simplemente de subir el monte, porque no hay muchas montañas en esta área. Es simplemente Mount Tabor que está allí. Y es muy peligroso para subir y bajar. Este también era un monte que dice algunos que David pasó tiempo, porque del Mount Tabor puede ver toda esa área. La valle. Pues es algo como Jerusalén, que está situado sobre un monte también. Está situado, es una defensa. Y cuando David estaba en peligro de su reinado por su hijo, por la revolución de su hijo, él fue allí para asegurarse que pudiera ver cuando los soldados llegaron. Pues, perdón. Y ellos a solo un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pues tenemos primeramente el cambio, la transfiguración se llama, ¿no? Ese es. No le gusta cuando escribo con la mano izquierda. Ok, la transfiguración. Y de transfigurar, de cambiar el aspecto de Jesús. Y algunos escolares piensan que era una historia de la resurrección que los evangelistas pusieron antes, después de la confesión de Pedro. Y la razón por eso es simplemente porque en la Biblia Jesús no hace nada con su propio cuerpo, por ejemplo de caminar sobre el agua y la transfiguración. Y ellos piensan que este es algo de la resurrección, porque después de la resurrección, el aspecto de Jesús cambió mucho. Los discípulos no lo reconocieron inmediatamente.
María Magdalena y la otra María, Jesús debía de llamarles antes de reconocerle. Y también con los 2 discípulos que fueron a Emmaus, no reconocieron a Jesús. Pues este es algo que su cara estaba diferente. La resurrección, porque el cuerpo de Jesús con la resurrección, él pudiera de estar con los 2 discípulos de Emmaus y también de aparecer a Pedro. La puerta estaba cerrada, pero el Señor apareció, no como fantasma, porque pudiera de comer y ellos pudieron de tocarle. Pues su cuerpo es diferente, es el mismo, pero glorificado. Y cuando algunas personas piensan, yo voy a necesitar de usar lentes cuando estoy en el cielo, no, porque nosotros vamos a ser perfectados. Pero eso es, y voy a tener la edad cuando morí, no, el cuerpo será cambiado para reflejar la gloria de Dios. Como el Señor quisiera de crearnos. ¿Podríamos decir un cuerpo espiritual? Pero es un cuerpo que puede tocar, pero es glorificado, que puede hacer las cosas como los superhéroes, si quiere decir, algo como así. Traspasar paredes y todo eso. Exacto. No hay limitaciones de este mundo, porque no vive en este mundo, vive con Dios. Y como Dios puede existir en su propio universo, pero tocarnos en este universo, también nosotros podríamos de existir con Dios y tocar la gente de este mundo. Pero ese es en el tiempo del fin de la gloria de Dios, cuando el Señor llegue con su gloria. Pues todo está cambiado, su ropa también, resplandeciente. Es de reflejar la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo y su cara, su ropa está brillando. Padre, sería que Jesús estaba ya mostrándose cómo iba a transfigurarse después de la resurrección. Eso estaría enseñando ya cuando se presentó con Elías y Moisés. Sí, algunos piensan que es una historia de la resurrección, otros no. Es simplemente, esta historia es un milagro que Jesús hizo con su cuerpo para asegurar a los discípulos. Recuerde que él ya habló de su pasión y ellos estaban desconcertados de escuchar de su muerte, de su condenación y su muerte. Pues de mostrar su gloria es para asegurar a los discípulos, sí voy a morir, pero yo tengo más poder. Este es una forma de Jesús para confortar y asegurar a los discípulos que ese es el plan de Dios. Y su condenación no es la victoria de los soldados, de los romanos, de los judíos, porque la gloria es de Dios y Él va a vencer todo. Y también se les aparecieron Elías y Moisés, otra vez, ¿sí? Elías y Moisés. Y ya hablamos de ellos, ¿no? Ya habían muerto. El profeta, la ley, pero también él era profeta. Él era muy poderoso y muchos de los milagros que hizo Jesús también hizo Elías en su tiempo. Y otros profetas, Eliseo también hizo milagros poderosos en su tiempo. Pues hacer los milagros no es algo diferente, no es algo distinto a Jesús, porque algunos profetas hicieron milagros. La distinción es la multiplicación de los panes, ¿no? Que Jesús es el único que lo hizo, y 2 veces en San Marcos. Pues está conversando con ellos, y en otro evangelio está conversando de su pasión para asegurar a los discípulos otra vez. En realidad, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Ese es igual en los 3 evangelios que tienen la transfiguración. Qué bueno que es
que estemos aquí, levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados, no asombrados, porque la palabra, Marcos usa la palabra asombrados de estar afuera de sí mismo, ¿no? So, es algo diferente, aterrados. Y es de tener mucho miedo, ¿no? Por lo que pasa, porque no entienden. Finalmente entienden quién es Jesús, es el Hijo de Dios, o es el Mesías, como dice Pedro en San Marcos, pero todavía no entienden qué es este poder que tiene. ¿Okay? En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. So, escuchen la voz del Señor, ¿no? La voz de su Padre. Recuerde, en el bautismo de Jesús no hubo una voz, y ahora tenemos la voz. Jesús escuchó la voz, pero el resto no. So, en este tienes la nube que cubrió todos, su sombra, y la voz de Dios. El amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Pues la voz de Dios es también para asegurar quién es Jesús, de enfatizar: Jesús es el Hijo de Dios. Pedro declaró que es el Mesías en San Marcos. En los otros evangelios, Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios vivo, pero en Marcos es solamente: eres el Mesías. Pero eso es enfatizar, más que el Mesías, el Hijo de Dios, mi Hijo, mi amado. Ok, y de pronto mirando, ya dispersaron todo. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Pues, este es parte de, estaba hablando de su pasión. Cuando habló de su pasión, siempre es la pasión y la resurrección. No, la pasión no consiste aparte de la resurrección también. Pero en este momento, él menciona solamente de su resurrección, porque este es para reconocer el poder. Ellos finalmente van a ver el poder de Dios y la gloria de Jesús cuando resucita. Ok, Jesús está hablando de Elías. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido y hicieron con él todo lo que quisieran, tal como de él estaba escrito. Pues con Elías. Y ya mencioné que Elías no murió, ¿sí? El Señor tomó a Elías al cielo directamente. El otro era Enoch. Okay. Enoch, Elías, la Virgen María. So, él caminó con Dios. Elías subió al cielo. Enoch está en Génesis. En las generaciones que no queremos leer, va a encontrar Enoch como mencionado. Simplemente está mencionado que él vivía 500 o 600 años y después caminó con Dios. El resto murieron y ya falleció, pero esto caminó con Dios. La idea de no es necesario de morir no es algo nuevo. Los judíos tuvieron este entendimiento con Enoch y también con Elías, que es posible de no morir. La resurrección de Jesús es algo que es posible en su entendimiento.
Pero estos dos no murieron. Jesús murió y resucitó. Esta es la diferencia. También. Elías también. En este momento, Marcos está conectando, o Jesús, por el autor, está conectando Elías con Juan el Bautista, ¿no? Y en Lucas, Jesús dice claramente, si quiere decir Juan es Elías. Pero en San Marcos no dice esto, pero este es cuando está conectando Juan el Bautista y Elías. Elías ya ha venido y hicieron con él todo lo que quisieron, porque mataron a Juan el Bautista, ¿no? Y lo encarcelaron y mataron a Juan, pues tal como de él estaba escrito. Pues bajan del monte cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos. Y yo puedo entender que los otros, porque el monte es bien grande, no, él tomó solamente a Pedro, Santiago y Juan, pero el resto iban a decir, está bien, ustedes suben, nosotros esperamos aquí abajo, porque hay sombra, es más confortable, no es trabajo de subir, no necesitamos, vamos a esperar. Y nadie puede atacar a Jesús arriba sin de pasar por los otros discípulos abajo. Cuando volvieron de donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Tenemos la gente y maestros de la ley discutiendo. Porque tenemos un problema, ¿no? Ok. La ley de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Ellos no supieron que él estaba arriba. Él les preguntó sobre qué discutían ustedes con ellos. Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pide a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Los discípulos recibieron el poder de Jesús de expulsar demonios. Y este es un espíritu mudo, un demonio. Tenemos recuerde que hubo el hombre que estaba sordo, mudo. Tuvimos el milagro con el sordo mudo. Este es algo como así. Y también este espíritu echa al niño en peligro en cualquier momento, ¿no? Este es como el demonio Legión que atacó al hombre que poseyeron los demonios en las tumbas de Genesaret. Tenemos un espíritu que nosotros recordamos, el sordo mudo, recordamos los espíritus demonios de Genesaret con el hombre que vivía entre las tumbas, y también vamos a encontrar mucho más. Les pide a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió, y él está frustrado con ellos, qué generación tan incrédula. Mira, dice que incrédula, ¿no? ¿Y qué es importante para recibir un milagro? La fe. Para recibir y reconocer, como encontramos en otras partes. Hasta este momento, toda la gente que se presentaron a Jesús o pidieron a Jesús para un milagro, ellos tuvieron fe. Y hay un grupo aquí que está discutiendo, y Jesús
está hablando de su incredulidad. So, una generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente. ¿Recuerda el primer demonio inmundo? Cuando Jesús estaba en la sinagoga y el hombre fue echado violentamente en el piso. También. Tenemos el espíritu mudo y también el demonio de Genesaret y también el primer demonio que encontró Jesús, que estaba hablando de él y echó el hombre al piso. El muchacho cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, si puedes. Encontramos esta frase cuando con el leproso, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Este es un poco diferente. Si quieres, puedes limpiarme. Si puedes, es de manifestar duda, no fe. Si quieres, puedes hacer esto. Este es mostrar fe. Este es mostrar duda, infidelidad. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. También ten compasión es el grito de Bartimeo, de hijo de David: ten compasión de mí. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? En inglés es más fuerte. Dice solamente si puedes. La incredulidad de Jesús de decir algo como así. Porque dices si puedes. Todo es posible para el que cree. Si tiene fe, todo es posible. Todo es posible. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Pero ayuda mi poca fe. Y reflejar las palabras de Santa Marta, la hermana de Lázaro. Sí creo, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no iba a morir. Sí creo, pero tengo un poco incredulidad. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo. En los otros milagros pasados recientemente, Jesús tomó aparte la persona que recibió el milagro, ¿no? Y pues quisiera de hacer algo que no hay mucha gente que ve. Pero en este momento hay mucha gente, hay una muchedumbre que está colectando aquí, y por eso Jesús decidió de hacer algo rápidamente. Dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te le ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Este es algo más también, porque las otras veces simplemente mandó que de sal de las personas, ¿no? Del hombre y también del hombre en Genesaret, que vivía en las tumbas. El demonio de legión quisiera de tener un negocio con Jesús. Si va a echarnos de este hombre, a favor de permitirnos de entrar en los cerdos. En no hay negocio en esto. Él va a mandar: y no vuelvas. A entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. También vimos esto.
Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto. ¿Recuerda la niña de Jairo? Que estaba casi muerto. Y Jesús le dijo, no es muerto, está dormido. Tenemos una reflexión de muchos milagros aquí, ¿no? De otros milagros. Marcos está colectando los otros milagros para poner todo junto en este. Y esa es parte de entender la diferencia entre lo que pasó y lo que recibimos. Pues de echar al demonio, creo que pasó en ese momento. Pero Marcos escribe en una manera para ayudarnos a recordar todos los otros milagros. Es lo que pasó, que Jesús mandó el espíritu de echar el niño y no volver a entrar en él. Salud. Pero Marcos está hablando, sí, es como este, es como este, es como este, es como este, para recordarnos que estamos colectando los milagros y el poder de Jesús por los milagros. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, como la niña de Jairo, lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Y adentro de casa sus discípulos le preguntaron en privado por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu. Y él respondió, esta clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. También, bien importante, recuerde después en el primer milagro de Jesús en Capernaum. Después de hacer los milagros y sanar mucha gente, Él fue para orar. Él fue para orar. Y todos estaban buscando a Jesús. Todos estaban buscándote. Necesitamos ir a otras partes, pero de la oración, de conectar las obras de fe con la oración. Este es algo que San Marcos quiere avisarnos. La conexión entre de hacer milagros es la oración. Y vamos a encontrar un poco después lo que pasó cuando Jesús estaba sobre el monte. Jesús anuncia otra vez su pasión. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y eso también vamos a encontrar un poco más frecuentemente, que Jesús está hablando directamente o aparte con sus discípulos, para enseñarles, preparándoles, no solamente para la pasión, pero para su ministerio en el futuro. Por eso, después de la resurrección y después del día de Pentecostés, los discípulos fueron a todo el mundo, ¿no? Con mucho poder, pero no sin preparación. Él estaba preparándoles desde el principio de su ministerio, y encontramos a veces estos momentos de preparación. Iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Pues otra vez es de entender, ¿no? No entendiendo. No entienden. Pero están creciendo en su entendimiento, pero no entienden todavía. Pero en este momento no van a preguntarle nada. ¿Por qué? Porque Jesús gritó a Pedro, ¿no? La primera vez cuando predicó la pasión. Y aparte de mí, Satanás. Ellos tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Capernaum y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí
sobre quién era el más importante de todos. ¿Qué pasó bajo del monte? ¿Por qué no pudieron de expulsar el demonio? O yo puedo hacerlo, mira, te expulso demonio, o echa de este niño demonio. Ellos trataron de usar poder, no oración, y ellos quisieron mostrar sus habilidades, su poder en Jesús, su poder del ministerio. No servían con humildad, ellos trataban. Creo que eso es lo que pasó. Y no pudieron hacerlo. Y Jesús llegó y inmediatamente después de pedir algunas preguntas, ¿cuánto tiempo pasó? Y cuando alguien me pide de bendecir la casa, o alguien me dice que yo creo que veo un espíritu maligno o algo, yo voy a preguntarle algunas cosas primero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y después yo tengo la información para ayudarles. A veces es simplemente el dolor de un querido fallecido. A veces es algo que la persona no es correcta en la mente. A veces hay algo así y ellos necesitan como rezar o como compartirse o algo como así. Yo tengo la información, necesito información para ayudarles. Si yo trato de, sí voy a bendecir la casa, bendecir todo y después el demonio regresa, es porque yo no tuve razón para bendecir la casa. Simplemente estoy allí para mostrar el poder de Dios. Pero este no es como Dios trabaja. Él trabaja por servir a la gente, con humildad. Pues, ellos estaban discutiendo quién es el más importante, el más de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Pues, unas cosas con esta. Tenemos la cuestión, ¿quién es el más importante? Y Jesús dice que es por servicio, de humildad, de servir a todos. Servicio. Okay. Una vez estaba limpiando un baño en el templo, ese es en otra parroquia, y alguien creció muy enojado conmigo por qué está lavando el baño, porque era sucio y no hay nadie aquí para hacerlo. Pues yo lo hice. Pero eres sacerdote. Está bien que soy sacerdote, pero el baño está sucio, necesitamos limpiarlo. No es importante que soy sacerdote. Es de servir. Nuestro ministerio es de todos nosotros, es un ministerio de servicio, no de importancia. Por eso no me gusta cuando hay una mesa para los cleros, porque yo no estoy aquí para ser el clero o para ser el más importante, estoy aquí para servir. Y si yo como lo más tarde, está bien conmigo. Si como primero, me siento que no estoy sirviendo a la gente. Y esta es mi posición. Si no puedo darles ejemplo cómo servir, no es el tipo de sacerdote que quiero ser. Esto es. Pero eso podría ser tu way de... Yo entiendo esto, pero no acepto esto. No, tú quieres tu servicio y la gente quiere respetar. Yo entiendo, o sea, pero me molesta mucho de ser servido. Sí, esto es. Y esto yo uso mi poder de decir, no, yo voy a ser el último. Yo entiendo, pero es difícil si quieres servir de aceptar. Y es algo que necesito crecer. Yo entiendo esto, pero también es algo que me molesta porque me preocupo que
que no estoy dando el ejemplo correcto. Este es más importante. El servicio, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último, y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este. No simplemente de servicio, también es inocencia, ¿no? También de recibir un niño como de recibir los inocentes. Y amor por los humildes. Porque los niños en esos días no tuvieron voz. Ellos no hablaron en frente de los adultos. Ellos estaban atrás y mi mamá me dijo de su juventud cuando en la depresión los niños comieron después. El padre de la familia que ganó el dinero, él comió primeramente y después los niños. Y no quisiera, los niños no son importantes. Es el padre de la familia primeramente y después el resto. Y cuando yo visité una casa, yo necesitaba de comer primero y ninguna otra persona comió conmigo porque el padre necesita comer y después el resto de la familia. Y no entiendo esto, pero esta es parte de esta cultura. De recibir un niño es de recibir los humildes, los inocentes, los pobres, los demás, los olvidados, si quiere decir. Yo alcancé a vivir algo de eso. Por ejemplo, en mi casa, cuando en la sala había visita, yo no podía entrar a la sala. Y solo con la mirada ya sabía que tenía que retirarme. Exacto. Estar donde quiera, menos en la sala. Esa es la cultura. Jesús está enfrentando la cultura de reconocer los que olvidamos o los que dejamos al lado. Estas son las personas que necesitamos de estar conscientes, de prestar atención. Él lo puso en medio de ellos, lo abrazó. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Porque vamos a encontrar a Jesús, no vamos a encontrar a Jesús entre los poderosos, vamos a encontrar a Jesús entre los humildes. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? Con los pobres, no con los ricos. Y eso es algo que algunos de nuestros amigos en las iglesias evangélicas olvidan a veces porque ellos predican de la gracia de Dios y de sus bendiciones, que cuando seguimos al Señor, el Señor nos bendice, y yo creo esto, pero ellos tratan de guardar los ricos y olvidar los pobres, que los pobres no son bendecidos, pues no viven correctamente en su mente, porque la bendición en esta vida es una reflexión de la gracia que tiene en tu vida. Por eso el presidente puede abrazar los ricos y los negocios y ignorar los inmigrantes y los pobres. Ellos no tienen nada porque no son bendecidos. Es parte de la predicación que reciben. Y es una idiosincrasia. Y Dios sí bendice los fieles, pero no solamente por las cosas de este mundo. Y la bendición es para usar, como dice Jesús. De olvidar eso. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Inmediatamente tenemos un mal entendimiento, ¿sí? Porque ellos trataron de expulsar un demonio y no pudieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, no oraron. Pero hay otro que sí está expulsando demonios y ellos no les gustan eso. Ellos tienen celoso, ¿no? De ese hombre o mujer que está expulsando demonios. Y simplemente no anda con nosotros.
So, si no es uno de nosotros, pero ¿cómo vamos a reconocer quién es parte de nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a reconocer los salvados del mundo? Si tienen mayoría de una cruz, no. ¿Cómo vamos a reconocerlo? ¿Cómo cuidan por los pobres, no? Cuando alguien está consciente de los pobres o de los olvidados, sí podemos reconocer esta persona está salvada, porque tiene la mente de Dios. Cuando cumplió con las obras de misericordia. Ya, exacto. Por eso, un musulmán que hace lo bien por todos, este es un hombre o una mujer salvada, porque hace las obras de Dios. Y un cristiano que niega los derechos de otras personas, no es salvado, porque no respetan la creación de Dios. Padre, dice que los ricos no entran al cielo, pero hay ricos que usan su dinero para ayudar a los demás. ¿Ese está salvado? Claro, ¿por qué no? Porque ellos reciben algo y usan para la generosidad de todo, de la bondad de todo. Pero mira, algunos como Bill Gates y creo que Mark Zuckerberg ahora, Bill Gates creció bien rico antes de hacer ninguna obra de misericordia para el mundo. Él colectó de dinero, estaba bien, él era lo más rico en el mundo y finalmente decidió de ser generoso con los pobres. Este es algo que a algunos de los ricos es difícil de entender, porque están colectando dinero, están recordando, ganando, y ellos no tienen mente de usar, de servir, porque piensan que si uso voy a perderlo, y no entienden cuando usan para la bondad de otros, van a recibir mucho más. De todo el dinero que doy, no falta nada. No tengo más, pero no falta nada. Creo que este es parte del secreto del cristianismo, que cuando damos, recibimos. Y si no damos, no recibimos. Y si es posible que podamos tomar algo en este mundo, vamos a perder algo más en el otro. No se lo prohíben, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y este es algo que dijo el presidente Bush después del ataque de World Trade Center, pero al reverso. Los países que están con nosotros, están contra nosotros. Pero este es al reverso que dijo Jesús. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y esta es la diferencia entre el mundo y Jesús. El pensamiento del mundo es una cosa, el pensamiento de Jesús es otra. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. En Lucas y Mateo, es de dar un vaso de agua a un niño. También regresando a esta imagen. Dice solamente que les dé beber un vaso de agua porque son de Cristo. También continuando. El que haga caer a uno de estos pequeños, en tenemos el niño, a estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran el cuello de una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Y va a continuar con algunas cosas que también están mal entendidos. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela. Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la Gehenna, al fuego que no se apaga,
Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sacátelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. So, necesitamos, en Mateo no es repetido de pecar. So, tenemos de pecar, o en este es de caer. Y efectivamente es de pecar también. Jesús quiere que nosotros vamos a cortar nuestras manos y también los pies y los ojos. No, el propósito de esto es de decir algo, este es el hipérbole, ¿no? De decir algo para énfasis, para decirlo hacia el extremo que nosotros entendemos mejor lo que es necesario. So, lo que es necesario es de seguir a Jesús y de proteger a los niños, de cuidar a los demás. Pues para enfatizarlo, Jesús nos da un ejemplo extremo de si algo va a tomarle del camino correcto, es mejor de remover la mano, el pie, el ojo, en lugar de perder su salvación. So, este es muy común en la literatura, hipérbole. Es de hablar algo con énfasis, de hacer algo más grande para enfatizarlo. Pero muchos que toman la Biblia con cada palabra de la Biblia es la verdad, pues ellos van a tomar exactamente. Y tuvimos Origen, que no es santo, pero es un maestro de la doctrina muy antiguo de la iglesia, pero no es santo. ¿Por qué? Porque cortó la mano por sus pecados. De tomar esas palabras literalmente y de no entender lo que dice Jesús. So, la iglesia no le nombra santo porque no quiere que otros van a cortar las manos o los pies o algo siguiendo el ejemplo de Origen. So, pero sus escritos son muy buenos para aprender muchas cosas, con excepto de con excepto del ejemplo de su vida. So. Y también es de entender la Biblia, necesitamos entender literatura, porque estas son palabras escritas. Pues la persona que escribe la Biblia, cualquier libro, está escribiendo en una forma para transmitir una verdad. Y la transmisión es por muchas maneras, por historias, por cuentos, por parábolas, por énfasis, por reflexión. Pues cuando dice que ellos mataron todo, es posible que no mataron todo, pero es para reconocer que la victoria era completa. So, no sabemos si mataron todos o no, pero de reconocer. So, a veces ellos escriben en una forma para enfatizar algo y no de transmitir literalmente lo que pasó. Porque la Biblia no es historia, es una historia de Dios y es la transmisión de la verdad. Ok, so continuando. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Ok, en Mateo, esta enseñanza está en la primera homilía de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Después de las Beatitudes tenemos
la enseñanza de la sal. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y también en Lucas está como así, que son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y en tenemos la misma frase, pero en otra forma. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes. ¿Por qué usamos la sal? ¿Hay más usos? Medicinal. Sí, medicinar. Para Este es una. Para Sí. conservar como las carnes. También de guardar o salvar la carne o algo, ¿sí? Ajá. Ok. De salvar, guardar. La uso para eso, para secar la carne y guardarla. Y también a veces en el Antiguo Testamento de purificar, pues un sacrificio ofrecido al Señor de carne debía de poner sal. No es porque Dios no le gusta la sal en su carne, es de purificar la carne de su sangre. Tengan sal en ustedes. Purificación, está salvado, es una medicina para ustedes. ¿Okay? No solamente la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, que es imposible, ¿no? Es imposible para la sal perder su sabor. Muchas cosas pierden su sabor, pero la sal no. Tengan sal en ustedes y viven en paz unos con otros. Viven en paz. Su medicina, su salvación, su purificación es de vivir en paz con otros. Sí. Y la paz, la sal bendita. La sal bendita. Que yo puedo dar a la sal que se bendice. No bendecimos muy frecuentemente en estos días, pero empezado usábamos para el bautismo, para poner la lengua del niño, y parte de esto es de reconocer, tengan sal en ustedes, ¿ok? Es un símbolo de la purificación del niño después del bautismo. Pusieron sal en la lengua, símbolo de la purificación del niño, o de la niña. Es también como una ofrenda, porque el niño está ofrecido al Señor. Su vida, nuestras vidas son ofrendas para el Señor, ¿no? Y pues cuando somos bautizados, vivimos para el Señor. Has de reconocer que nuestra vida es purificada y también estamos salvados. Y la otra sal bendecida que usamos para bendecir la casa, algo como así. Sí, para bendecir la casa. En el pasado, el sacerdote llegó con pan y sal para la casa. Pan para proveer los alimentos de Dios, la abundancia de Dios, y sal para la purificación y la salvación de la casa. Y como medicina. Y también el agua para bendecir. ¿Okay? ¿Y todavía se le pone a los niños la sal en el bautismo? Siempre se... Yo no, pero porque no es parte del rito. Ok. Pero Aurelio lo hace, ¿no? Sí, Aurelio lo hace, pero el resto no. Pero tengo entendido que ya no le ponen la lengüita del niño, sino lo ponen en el agua. La sal. ¿La sal pone en el agua? Ajá, ¿Para bendecir el agua o no, para en el bautizo. Yeah. Ya no le ponen directamente en la lengua del niño. Oh, sí. Ya le ponen en la agüita. Okay. Es que no lo he visto eso. Yeah. Dice que para que el demonio no se acerque. Yeah. So, es una de las cosas que todos los niños quieren comer. Por ejemplo, vainilla también. Todo el mundo le gusta vainilla.
Cuando hay abuelo de venir en una casa, todos están contentos. Pero también sal es algo que todos comen un poquito o mucho, depende del... Cuando son jóvenes, ellos comen mucho sal, ¿no? Los jóvenes, y después, cuando crecimos, disminuimos el tanto sal que comemos. Ok, ya son las 8:15 y ya llegamos a las 10. Yo pensé, efectivamente, porque no pudiéramos cumplir los 2 capítulos de la otra semana, pero el cambio en San Marcos es en capítulo 11. So, el capítulo 10 continúa con esta primera parte del entendimiento. Y cuando llegamos a 11, y vamos a encontrar en 10 la tercera predicación de la pasión. En 11 vamos a prepararnos directamente para la pasión. Pero está bien de cumplir aquí, porque tenemos los dos lados de la confesión de Pedro. El entendimiento antes y una muestra del poder de Dios, especialmente que encontramos en el niño poseído con el espíritu sordomudo. ¿Preguntas? Padre, ¿usted puede botar los demonios del cuerpo? ¿Puede qué? Sacar los demonios de alguien. ¿Yo? He hecho, pero no como en el exorcismo. Pero depende de qué, ¿cómo se llama un demonio? ¿Qué es un demonio? Encontramos aquí que algunos demonios son los que poseen una persona. Otros demonios simplemente son los demonios de enfermedades o algo, o el dolor que afecta a una persona. Una persona piensa que este dolor es un demonio, otros dicen que es depresión. Depende cómo transmite la fe. También los vicios pueden ser... Si hay un demonio y necesita tener un exorcista de expulsar el demonio. Si es un demonio oficial de una persona que pide la expulsión de un demonio, hay una investigación primeramente, y en la diócesis hay un sacerdote que está nombrado como exorcista para la diócesis, y usualmente hay otro que está a su lado para ayudarle. Pero es una vida más estricta, y también yo conozco quién es, pero es algo que es privado, para no anunciar a Satanás quién es el exorcista. Eso es. Por ejemplo, las personas que practican la Ouija, ellos hacen los exorcistas, es como un exorcismo sería ahí, ¿verdad? Bueno, yo he visto un grupo de carismáticos que estaban expulsando un demonio de una persona por oración, porque todos tienen el poder por oración. Nosotros tenemos los crismas del Espíritu Santo, pero si es algo oficial de la iglesia, necesita usar un sacerdote. El sacerdote también puede perdonar los pecados, y es parte del exorcismo. Yo hablé con algunas personas poseídas, y yo pudiera de sentir el espíritu inmundo en esa persona. Pero ellos fueron al exorcista, o ellos estaban en proceso de exorcismo, y yo les ayudé simplemente con consejería o confesión, algo como así. Pero cuando alguien pide la bendición de casa o algo porque piensa que hay un espíritu en esto, usualmente no es simplemente en su mente que sentía eso, pero a veces yo puedo entrar en una casa y sentir algo diferente.
So, también tú, ¿no? Puede sentir a veces, puede sentir que es algo incorrecto en la casa o en un cuarto o algo, pero usualmente no, la mayoría está bien. Solo pocas veces. Mi hijo se cambió una vez a un departamento y yo sentía algo así, feo. Y luego se veía como una sombrita que tenía como una luz así. Y mi esposo y yo fuimos y empezamos a rezar y a echar agua bendita. Pero abrimos las puertas y la ventana. Y cuando empezamos a rezar y echar agua bendita, haga de cuenta que la puerta tronó. Yo creo que eso malo salió por la puerta. Porque se vio como tronó la puerta como si hubiera roto. Y después ya, yo entraba yo a esa casa y yo ya no sentía esa, como si que saliese su mano. La oración tiene mucho poder. Y usualmente, en cualquier momento, si reza, puede hacer todo. So, y cuando siento algo, yo pido a la Virgen de ayudarme o de estar con nosotros y usualmente no hay problemas. So, ¿preguntas sobre la Biblia? ¿No? Ok. So, vamos a continuar el 10 de abril. Sí. Y creo que para el resto necesitaremos 4 o 5 al máximo. 4 clases o 5. Y después, yo voy a pedirles, o pueden considerar lo que quieren tener por el verano o en el futuro. Si quiere, por ejemplo, en otoño, cuando estamos preparando para San Lucas, para el ciclo 6, si quiere tener un estudio de San Lucas, o en el verano quiere tener un estudio de un profeta, o otro libro del Nuevo Testamento, o como quieren. O si les gustan esto, o prefieren de tener algo diferente. Pero parte es de proveer formación para los adultos en cualquier forma que quieran. Okay, eso. Pienso que todos pueden aprender de la Biblia en cualquier momento, yo también. So, estos estudios me ayudan porque necesito estudiar también para presentar algo. So, no viene solamente de mi mente, viene de los libros que yo leo. So. Entonces, terminando Marcos, podemos seguir con otro. Pues vamos a tener otro, un tiempo de descanso, probablemente en la mitad o fin de junio vamos a empezar algo nuevo, como quieran ustedes. Sería bonito todos los Ok. Muchas gracias a ustedes. Okay.